Buenos días, Iglesia. Confío en el Señor que todos están bien, animados como hijos de Dios, sostenidos en la esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que el Señor puso en mi corazón en este tiempo tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje que nosotros como cristianos manejamos día tras día. El lenguaje es cierto, la forma que tenemos de comunicarnos, y existen varios lenguajes, como el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, escrito, en fin. Nuestro lenguaje siempre debe ser claro, debe ser coherente, debe ser apropiado. Muchas veces nos encontramos, ¿cierto?, frente a situaciones no muy gratas, que son parte de la vida, porque el Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, mas Él había ya vencido al mundo. Por lo tanto, en esa situación, inmediatamente Dios nos da esperanza y victoria asegurada. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos con nuestro lenguaje. Que nuestro lenguaje nos delate como verdaderos hijos de Dios. A veces es difícil distinguir a un cristiano cuando está inserto en lo secular, porque su lenguaje no es muy distinto al lenguaje del mundo. Un lenguaje que declara muchas veces derrota, temor, inseguridad y inclusive un lenguaje a veces soez. Me he sorprendido descubrir personas que después de haberles escuchado y después de mucho tiempo de relación con laboral o social, que eran cristianos, pero el lenguaje no los delataba, y debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje. Por eso el Señor nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, de lo que esté lleno nuestro corazón es lo que va a salir por nuestra boca, es lo que va a desbordarse por nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de queja, nuestro lenguaje permanente va a ser de la queja. Si en nuestro corazón hay ingratitud, nuestro lenguaje también va a ser de ingratitud. Si en nuestro corazón hay incredulidad, nuestro lenguaje va a ser de falta de fe. Si en nuestro corazón hay maldad, hay malicia, también es lo que va a desbordar desde nuestra boca la malicia. Debemos ser cuidadosos con el lenguaje, porque, como les dije anteriormente, el lenguaje nos delata quiénes somos. Muchas veces nos encontramos, ¿verdad?, con personas y les preguntamos, hermanos incluso en la fe, ¿cómo estás? Bien. Wow, como cayéndose del precipicio. O bien, pero mira, me duele esto, siento lo otro, es que la pandemia, y wow, una lista de calamidades que no digo que no pueda ser verdad. Lo que digo es que nuestro lenguaje debe ser también lleno de esperanza. Un lenguaje que declare la victoria del Señor.
Y hoy día escuchamos lenguajes de mucha derrota, donde se ha enseñoreado tanto el COVID que lo han puesto por sobre el poder del Señor. El Señor ya venció toda enfermedad. El Señor ya nos dio la victoria por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, nuestro lenguaje debe ser declarar victoria. La victoria de Jesús por sobre las tinieblas. La victoria de Jesús por sobre toda situación que estemos viviendo. Recordar que nosotros somos ciudadanos del cielo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por lo tanto, nuestro lenguaje también nos debe delatar. Lenguaje lleno de esperanza, lenguaje lleno de vida, lenguaje que edifica a los que escuchan, lenguaje que bendice a los que nos rodean, un lenguaje que delata el corazón de Cristo en nosotros, los hijos de Dios. Nosotros como cristianos somos, ¿cierto? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar a este templo en nuestro lenguaje y en lo que hacemos, para que la persona del Espíritu Santo no se entristezca, no se aflija, no le hagamos sufrir. No podemos nosotros deliberadamente causarle tristeza al Espíritu Santo. En Efesios 4:29, Dios nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria para la necesaria edificación de los oyentes. Luego en el versículo 31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas estas cosas muchas veces son declaradas por nuestro lenguaje. Un lenguaje que no tiene esperanza, un lenguaje que habla mal de los otros, un lenguaje que no delata que somos hijos del Dios viviente. Los animo a examinar nuestro lenguaje frente al mundo, nuestro lenguaje frente a Dios. Nuestro lenguaje siempre debe ser santo. Nuestro lenguaje debe ser agradable, sazonado con sal, dice, que significa que debe ser agradable, sabroso para los oyentes. Un lenguaje lleno de esperanza. Cuando estamos viviendo situaciones que son naturales de vivir, porque estamos en el mundo, aún no estamos en la ciudad celestial, aún así debemos saber que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo, que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios, que el Señor está trabajando día a día en nosotros para que nuestro carácter sea más parecido al de Él. Así que cada día declaremos que en nuestro lenguaje hable del Señor, de un Dios lleno de esperanza, de un Dios victorioso, de un Dios que ama, un Dios que honra. Y nuestro lenguaje debe honrar a Dios. Nuestro lenguaje debe honrar a nuestro prójimo. Nuestro lenguaje
debe honrarnos a nosotros mismos, porque el lenguaje es poderoso, porque la palabra tiene poder y el Señor nos llama a declarar palabra de Él, palabra poderosa. Así que los animo a examinarnos en nuestro lenguaje cotidiano, qué es lo que decimos, si nuestro lenguaje es de desesperanza, si nuestro lenguaje es de queja, si nuestro lenguaje es de ingratitud, si nuestro lenguaje es soez, si nuestro lenguaje se mimetiza con el lenguaje del mundo. Debemos examinar nuestro lenguaje porque es parte de nuestra identidad como hijos de Dios. Los animo a buscar estas respuestas en el Señor, a vivir llenos de esperanza, porque el Señor ya venció. Y no hay nada más poderoso que el Señor, ni una pandemia, ni una situación de conflicto en el mundo, nada, porque con Él somos más que vencedores. Así que declaremos siempre con nuestro lenguaje esperanza, victoria, gozo, paz, amor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hasta otra oportunidad. Adiós.